Ah, no. Y Yo soy sí, Tony Nacional. buenas tardes a todos y todos. Vamos a dar una nueva sesión de nuestro ciclo de coloquio. Estamos en la mitad. Estamos ya casi a poco más de un mes. También es un mes en que efectivamente se cumplen los 50 años del golpe militar. Y como varios de ustedes han participado, o aquellos que no, la instancia de estos coloquios tiene como objetivo poder reflexionar de distintas miradas de la disciplina el fenómeno, ¿no es cierto?, del golpe militar. Y hoy día en particular tenemos a nuestra invitada Carolina Aguilera, que le agradecemos también por su interés en participar y estar el día de hoy acá con nosotros. Ella es socióloga de la Universidad de Chile y doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó su postdoctorado en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales y también en la Universidad Católica. Actualmente se desempeña como asesora del Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile y además es académica part-time de la Escuela de Sociología de la UDP y profesora del Magíster de Patrimonio Cultural también de nuestra casa. Ha investigado y trabajado en torno a los sitios de memoria marcados por el terrorismo de Estado, como son la Villa Grimaldi, el Memorial del Puente Bulnes, la Cárcel Pública, el Memorial del Cuartel Lautaro, Londres 38 y el Memorial de la Ley. Gracias a su vasta experiencia en todos estos temas, ha publicado en varias revistas, ¿no es cierto?, de nombre, en distintos volúmenes colectivos como de Commemoration, y también ha participado en el Handbook of Memory Activists de Rome. Aquí hay una lista grande, así que me imagino que después aquel que quiera seguir a Carolina también puede ir visitar, ¿no es cierto?, su distintas áreas. Así que muchas gracias, Carolina, y el tiempo es todo. Muchas gracias por la invitación, Francisca, al Instituto de Sociología. Gracias a ustedes por estar acá. Hay varias caras conocidas, gente de COEL, mi amiga, colega Manuela Valdivia también, con quien hemos escrito y publicado varias de estas investigaciones. Bueno, lo que me gustaría traerles hoy día son reflexiones de varias investigaciones que he realizado que se preguntan sobre el conflicto en torno a la memoria a partir de lo que sucede en la ciudad en torno a esos conflictos. ¿Cuál? De bien, funciona. No, No, salud. Con el PDI. O con el otro, el mouse, el de al lado, el otro. Ah, Sí, ahí está. entonces, bueno, un poco para inspirar la presentación, traigo dos casos recientes de las disputas en torno a la memoria que siguen vigentes a 50 años del golpe de Estado en Chile, lo cual quizás para nosotros es como normal, pero en general no es algo usual en la sociedad en general. Esta es la encuesta CERC-Mori, que fue publicada hace pocos meses atrás y que fue muy noticiosa, porque mostraba que el país sigue dividido en torno a lo que significa el golpe de Estado del año 73, y que casi un 30% de la población sigue justificando el golpe, a pesar de que había momentos previos donde había una condena mucho mayor al golpe de Estado, ¿ya? Es decir, sigue siendo un tema muy relevante y bueno, muchos estudiosos habían ya investigado previamente la significancia de esta fecha, 11 de septiembre, para la sociedad chilena como un hito que marca la identidad política del país. Esto no se relaciona con el hecho histórico en sí mismo, es decir, hay otros hitos históricos que han provocado más muertes, incluso en la historia chilena, y no son igualmente recordados. Por ejemplo, la guerra civil del año 91, que según los historiadores provocó alrededor de 5.000 muertes en una población mucho más pequeña, donde se confrontaron las ramas de las Fuerzas Armadas, prácticamente no fue recordada a las pocas años después.
Entonces no hay una relación lineal entre evento histórico, conflicto político y memoria de larga duración. Algo que se construye social y socialmente, y por eso es de interés sociológico entender cómo es que una sociedad 50 años después todavía le da este nivel de relevancia a un hecho donde el 70% de la población ni siquiera había nacido. Son pocas las sociedades que manifiestan este nivel de preocupación o de nivel de memoria. Chile, Argentina, son de los casos en América Latina. Uruguay, por ejemplo, conmemoró el golpe de Estado en junio, prácticamente sin mayor tema. Todo el mundo dijo, sí, lo condenamos, listo, fin, se acabó. Y todos de alguna forma lloraron que por qué Chile no es capaz de conmemorar así. Bueno, los que estudiamos la memoria, yo creo que casi todos coincidimos en que es porque ahí no hay organizaciones de derechos humanos, no hay una cultura de la memoria, no hay un tejido social dedicado a, digamos, de alguna forma construir esta memoria. Y que no tiene que ver ni con el nivel de violencia, porque en el caso de Uruguay, el nivel de violencia uno podría decir que incluso fue mayor en la medida que tuvo una guerra civil muy grande, sí hubo un conflicto armado entre la población civil y las Fuerzas Armadas. Para ejemplificar a nivel urbano qué significa esto, podemos ver la polémica que hay hoy día en torno al cambio de nombres en las calles de Santiago. En verdad, el nombre de las calles no le importa casi a nadie. Uno nunca se pregunta, por ejemplo, el nombre ni siquiera de la calle donde uno vive. ¿Por qué mi calle se llamará así? Y cuando uno se empieza a preguntar, igual es interesante, por ejemplo, la calle Huérfanos, ¿tendrá algo que ver con que ahí alguna vez vieron niños huérfanos? ¿Hubo un orfanatorio aquí? Probablemente. Y así, o sea, todas las calles tienen los nombres de las calles, algo que se llama el Norte 1, Norte 2, Norte 3, es porque en algún momento nombraron algo que allí sucedió, ¿ya? Entonces, generalmente eso no lleva a ninguna disputa y por el contrario, más bien a los vecinos les da identidad territorial a los vecinos, y eso es lo que se busca en general con el cambio de nombre de una calle, dotar de identidad a ese espacio. En el caso de este tipo de cambios de nombres de calle, lo que está sucediendo es que los divide porque justamente el tema es divisorio. Entonces, este es el tipo de temas que quería traer hoy día. Un poco de contexto, entonces, esta es una imagen del Museo de la Memoria desde el aire, que fue uno de las construcciones o espacios de memoria que cuando fue construido, cuando fue creado, causó mucha polémica también en Chile, y cada cierto tiempo vuelve a causar polémica, y que nos vuelve a recordar que los conflictos en torno a monumentos y conmemoraciones urbanas evidentemente tienen que ver con que no hay acuerdo sobre el pasado a conmemorar. Esto ha sido estudiado mucho en torno al caso alemán, en torno al caso chileno, en torno al caso argentino, pero hay una cierta paradoja, una cierta tensión en esto, porque estos espacios se construyen con un fin democratizador, con un fin reconciliatorio, es decir, se construye un museo de la memoria, se construye un monumento, se construye un memorial para reparar a las víctimas, para reconciliar a la sociedad, para avanzar en democracia, pero al mismo tiempo pareciera producirse muchas veces un efecto disruptivo o divisorio, como sucede o de alguna forma pareciera estar sucediendo en Chile en la actualidad, donde este fin se cumple para un cierto sector de la población,
pero no para el conjunto o para el total de la población. Entonces, si bien estamos, digamos que Chile se ha convertido en un caso exitoso, a decir en los estudios comparados, en general se suele decir que Chile es un caso muy exitoso de lo que se entiende como políticas de memoria o justicia transicional, porque se ha podido llevar a la justicia a un enorme número de criminales, porque se han construido una gran cantidad de memoriales, porque se han hecho más comisiones de verdad que ninguna otra postdictadura, etcétera. Igualmente, vivimos en una sociedad, hoy día al menos, atravesada por un pasado que un pasado que no deja de pasar, acuñando una frase de un historiador francés famoso. Este memorial es uno de los memoriales, como uno de los primeros memoriales construidos en el país. Es un memorial ubicado en el desierto de Atacama, en Calama. Es a una fosa, la fosa de Calama, donde se encontraron restos de detenidos desaparecidos de la caravana de la muerte. Bueno, también para poner un poco de contexto de esta conflictividad por la que ha atravesado el país y que tiene ciclos de conflictividad, que también lo mostraba la encuesta Mori. Hay los años conmemorativos, los años de conmemoración redonda, suelen concitar mucho mayor atención de estos eventos del pasado y por lo tanto mayor conflictividad o mayores eventos, por ejemplo, de protesta. Este gráfico muestra eventos de protesta publicados en periódicos de una base de datos del Observatorio de Conflicto Social para un libro que está editando Nico Soma con Alfredo Yonian, que estábamos escribiendo con Manuela, y que muestra que, claro, para el 2013, por ejemplo, había muchos más eventos de protesta en torno al Día del Joven Combatiente y el 11 de septiembre, pero en general la conflictividad se da a lo largo de los años y no tiende a bajar. Como les decía al principio, es que hay países más memoriosos que otros de alguna forma, tiene que ver, es un fenómeno social, la memoria es una construcción social, finalmente. La memoria entendida de esta forma. Y en el caso chileno, igualmente que en el caso argentino, esto obedece a un proceso que empieza a ocurrir tempranamente una vez ocurrió el golpe de Estado, que se empiezan a construir redes transnacionales de organizaciones tanto dentro del país como afuera en solidaridad con las víctimas y que van construyendo finalmente una memoria, pero en principio una lucha por la justicia, una lucha por la verdad, que va dejando huellas, va dejando rastros, va dejando marcas que finalmente van a construir esta base social de memoria. Que después se van a transformar en memoriales, se van a transformar en archivos, se van a transformar en expedientes judiciales. Y finalmente van a redundar en el fortalecimiento del sistema internacional de derechos humanos a nivel internacional, que el día termina siendo nuestro paradigma moral, nuestro paradigma democrático universal, una vez que cae, digamos, cae la utopía socialista, y incluso la izquierda termina adoptando esta nueva religión civil, como han dicho algunos. Entonces, a diferencia de otros momentos, esto lo ha trabajado mucho Elizabeth Lira,
a diferencia de otros momentos históricos en Chile, donde también el Estado cometió violación de los derechos humanos, también hubo conflictos políticos armados, con muertos, con asesinatos, ejecuciones sumarias, etc. Por primera vez, esto no se cierra con amnistías, tampoco se cierra con leyes de punto final, sino que se dan procesos largos de búsqueda de justicia y verdad. Y esto es lo que hoy día, de alguna forma, el fenómeno que estamos viviendo. Y que de alguna manera también explica que tuvimos esa ley de amnistía del año 78, que la dictadura imaginó que iba a cerrar el proceso y que con eso se iba a acabar el tema y que punto final y listo, y con esto cerramos. Y ellos esperaban que, como en otras ocasiones, esto iba a funcionar, pero no prosperó. Entonces ahora, habiendo pasado como esta contextualización más general, les quería mostrar algunas investigaciones que he hecho en Santiago. Esta es una investigación que yo hice para mi tesis de doctorado y que muestra cómo esta conflictividad tiene una expresión urbana bien concreta y que finalmente tiene que ver más sociológicamente con clases sociales y procesos sociales que en cierto sentido son urbanos, pero escapan a la lógica urbana propiamente tal. Lo que me propuse hacer, bueno, esto es al 2015, pero la imagen no ha cambiado mucho. Me propuse cartografiar todos aquellos elementos, placas, animitas, monumentos, espacios de memoria, todas las recordaciones físicas permanentes que están instaladas en el espacio público en Santiago y que recuerdan víctimas de la violencia política, pero en un periodo amplio, incluyendo a la Unidad Popular y los primeros años de la transición. Porque me interesaba también integrar esa memoria que reclama la derecha, que dice: nuestros muertos nunca los cuentan, nuestros muertos no van. Hablamos de esas recordaciones. Bueno, esas recordaciones que yo las marqué en rojo, están o en el centro o en el barrio alto, y el resto está en el resto de Santiago. Entonces, lo que vimos en Santiago no nos sorprende, pero finalmente este cono de alta renta y este barrio alto ha tenido, bueno, ahora hay dos memoriales ubicados en el sector de la ciudad, del cual les voy a hablar uno, el memorial del cuartel Lautaro, que está en La Reina, y otro en Providencia. Pero este sector de la ciudad, y que finalmente corresponde, o ha correspondido tradicionalmente al sector donde vive la clase alta, tuvo una lógica donde operó en el espacio, de alguna forma, la lógica transicional de convivir sin ir más allá, de hacer público el conflicto, o sea, la privatización del conflicto. Aquí voy con esto. O sea, este conflicto en torno al pasado se llevaba en tribunales, se llevaba al interior de las familias, pero no se hacía público y por lo tanto no quedaba en los márgenes de la ciudad. Y finalmente ocurrían estos eventos de protesta que yo les mostraba, que más bien ocurre en las comunas como el Peñalolén, o Villa Francia, o Quilicura, o Pudahuel, o en otros sectores de Santiago. Entonces lo primero que ya me llamó mucho la atención fue esta segregación residencial del nunca más, y cómo finalmente la conflictividad en torno a la memoria tenía esta cara de segregación
urbana, de segregación de clase tan marcada, pero que al mismo tiempo era capaz de dar espacio a las otras recordaciones y que de alguna manera estos sectores más de derecha sí mantuvieron viva esta memoria. ¿Quiénes son estas personas recordadas acá? Son Carol Ursúa, el intendente de Santiago, que fue asesinado por el MIR el año 83, me parece, porque como intendente de Santiago, cuando él era militar, había llevado a cabo una política de represión. Está también Pérez Zújovich, Edmundo Pérez Zújovich, que había sido ministro del Interior del gobierno de Frei, y que fue asesinado también en el periodo previo de la dictadura, pero también por grupos de izquierda, habiendo sido acusado de haber cometido un hecho represivo en el sur de Chile. También está, bueno, aquí en verde hay un monumento que tiene una escultura que para los artistas es muy valorada, que son 2 columnas de acero del artista Carlos Ortúzar, que está en lo que era la Rotonda Kennedy, que es un memorial al general Schneider, que bueno, murió en un intento de secuestro durante la Unidad Popular. Este se escapa un poco de la lógica de Barrio Alto, pero tiene su propia lógica urbana, en verdad, este memorial. Entonces aquí se ve, de alguna forma, esta conflictividad, está muy asociada a la conflictividad de clase, que se refleja en el espacio, y a la forma en que nosotros convivimos entre los diferentes en nuestra sociedad, que más bien convivimos poco entre los diferentes. Nos mezclamos poco, de nuevo. Y si nos mezclamos, no hablamos de las cosas, no hacemos público nuestras diferencias. La otra, el otro hallazgo que me pareció interesante en la tesis de doctorado fue ver dónde una serie de memoriales que están en lo que era la periferia urbana de los años 70. Aquí, esta es lo que los urbanistas o arquitectos llaman la mancha urbana del año 70, que como lo último que está en color, y que hasta donde llegaba Santiago en el año 1970, y que más o menos corresponde a este ensanchamiento de Santiago, que más bien fue creado para dar soluciones habitacionales, que muchas veces son espacios con mucha organización social, ya sea porque se organizaban para tomarse terreno, o para comités de vivienda, o para solicitarle al Estado sitios, etcétera, etcétera. Entonces son sectores de la ciudad donde a la base había mucha organización social, y que efectivamente son lugares donde finalmente hubo mucha represión. Y son estos los lugares donde se puede encontrar justamente un tipo de memorial, que son los memoriales a víctimas, memoriales colectivos, memoriales a las víctimas de la población La Victoria, a lo que es ahora la población Nuevo Amanecer, ahora ex Nueva La Habana, un memorial que hay en Conchalí, un memorial en Peñalolén, hay 2 memoriales en Peñalolén, a lo que era la comuna de Barrancas, que después se dividió entre Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado, memorial en Huachuraba, Villa Francia, Lo Prado, San Joaquín y Maipú. Seguramente ahora hay más, y que de alguna manera también da cuenta de que de este proceso social de construcción de la memoria, que no solamente tiene que ver con el golpe de Estado y la memoria, una lógica automática de organizarse en torno a la memoria del golpe de Estado, sino que más bien organizarse en torno a la recuperación de un proceso de mucha mayor duración, que es la memoria de esta organización social que sobrevive de alguna forma en los mismos sectores,
y que reivindica esta organización, estas luchas, estas memorias que fueron de alguna forma reprimidas, pero que siguen de alguna forma nostálgicamente recordadas y reactualizadas en algunos eventos de lucha recientes, como fueron para el estallido en algunos casos. Las inscripciones a algunos de estos memoriales, por ejemplo, son poemas de, por ejemplo, se recurre mucho al poema de Pablo Neruda, del Canto General, que justamente hace referencia a esta larga duración de las luchas en América Latina, aunque los pasos no toquen no toquen 1000 años, no me acuerdo cómo era el verso, pero la idea es que de alguna forma la memoria permite vincular a los muertos de todas estas previas luchas con los muertos de ahora y los muertos del golpe, y se va generando una solidaridad histórica entre la generación y los mártires. Ya no es solamente la memoria de la dictadura, no es solamente la memoria del golpe, es una memoria de larga duración de los mártires de estas luchas. Y eso también permite entender la fuerza de la memorialización en Chile. Esa también es una tesis que ha trabajado Elizabeth Lira, de por qué tiene tanta fuerza la memorialización en Chile. Porque no remite solamente a la memoria de la dictadura y del golpe, sino que remite, se conecta con una memoria de la matanza de Santa María, de la matanza en la Plaza Bulnes, de la matanza, que esa es la que está rememorada en el poema de Pablo Neruda, aunque los pasos no toquen 1000 años, que se llama así. La matanza en Parque Irigoyen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está de alguna manera dando cuenta de que estas memorias que hoy día están en disputa tienen un anclaje social, de clase, en organización social que tiene larga duración, mucha organización detrás, intergeneracionalidad, y que eso es lo que le da mucha potencia y fuerza, y puede explicar la conflictividad actual, o la fuerza de la memoria en la actualidad. Para contarles un poco de ahora, bueno, en momentos de crisis política se agudizan los conflictos en torno a la memoria, que se ha visto en muchos lugares. Se vio, por ejemplo, cuando cayeron los regímenes comunistas, los conflictos raciales en Estados Unidos, etc. Y cuando fue el estallido social, también hubo muchos ataques a monumentos conmemorativos a víctimas de la dictadura. Esto es parte de un trabajo que hicimos con Manuel Abadía. Entonces ahí, este conflicto que de alguna manera muchas veces no está visible, se hace visible. Y para estar con la conflictividad reciente, les voy a mostrar un caso que exploré para la investigación del postdoctorado, que es qué pasa cuando se instalan memoriales en honor a víctimas de la dictadura en el Barrio Alto. Que el año 2016 se instalaron 2, uno en Providencia y uno en La Reina, y con gran oposición de los vecinos. ¿Ya? Esta es una portada del diario La Segunda. Vecinos se oponen al memorial en honor a las víctimas del caso de Goyados. Estas bancas están instaladas frente a un edificio residencial, y los vecinos se oponían. Incluso llevaron el caso hasta la Corte Suprema, pero no sin éxito. Aquí antes había un colegio privado donde iban niños y niñas de familias de izquierda en los años 80, 70 y 80,
y que de aquí fueron secuestrados un apoderado y un profesor, y después fueron encontrados degollados al día siguiente en un terreno cerca del aeropuerto. Entonces, bueno, y en plena luz del día, en horario de clase, con niños presentes, etc. El año 85. Entonces, el caso que les voy a mostrar es el de la comuna de la Reina, que tiene varios como aspectos interesantes y que muestra cómo esta conflictividad puede tomar, a pesar de la conflictividad, de alguna forma se puede convivir en la diferencia. Y esa es como la idea que hemos ido trabajando, que a pesar de esta conflictividad, a pesar de esta memoria, la democracia necesita aprender a trabajar. Necesitamos una democracia capaz de vivir en la diferencia, una democracia capaz de procesar el conflicto, porque como estoy mostrando, este conflicto probablemente no va a desaparecer. El memorial a las víctimas del cuartel Lautaro, los que vivan en La Reina o frecuentan la Reina, está ubicado hacia el final de la calle Simón Bolívar, frente a la entrada de la Academia de Guerra. Ya es un memorial donde se reconstruye, se hace como una mímica de unas ruinas de lo que habría sido un calabozo, y recuerda en su momento a 15 víctimas, que son las únicas víctimas reconocidas del lugar. Este lugar, bueno, ahí hay un plano de dónde está ubicado el lugar. Este lugar no está ubicado en el lugar donde está. El cuartel está ubicado donde hoy día hay un pasaje cerrado, unas casas, una suerte de condominio, Simón Bolívar a la altura del 8800, y el lugar no era conocido por los vecinos. ¿Alguien vive ahí? No tenía una amiga. No, pero fue un poco choque porque la gente se dio cuenta que la forma en que la gente descubrió que vivía ahí fue por un informe especial. Salió en 2007 por la tele, y nadie sabía que esto había sido un lugar de exterminio, porque fue un lugar donde no hubo sobrevivientes. Entonces, si bien todo el mundo conocía a Villa Grimaldi, los de 38, José Manuel Ocaña, el Estadio Nacional, que sí, nadie tenía idea que había habido un lugar así, con tortura, electricidad, desaparecido, etc. Ahí en Simón Bolívar pasaba Santón. Y esto se supo por un personaje que también después se hizo famoso, que lo hizo famoso bueno, un documental, pero también una entrevista en la tele, que es el Mosito, Víctor Rebolledo, creo que no, se llama, no, ya se me olvidó cómo se llama. Bueno, pero es un agente de la DINA de Bajo, que finalmente contó la historia. Esta historia fue conocida gracias a uno de los juicios que llevó adelante el juez Montillo, que hace muy poco tiempo sacó sentencia contra muchísimos criminales, 40, 50 y tantos, ellos empezaron a entrar en contradicción, y en algún momento alguien dijo algo de cuartel Lautaro, y el juez dijo, pero a ver, y empezó como a sacar verdad mentira, y finalmente llegó a esta persona, y esta persona terminó contando todo, y se supo de este caso, y bueno, ya ahí los familiares y las agrupaciones, como ya saben, montaron lo mismo que saben hacer, digamos, como las peregrinaciones, las velatones, instalar memoriales, tratar de recuperar el lugar, etcétera, etcétera, desde el 2007 en adelante. Este lugar tenía varias particularidades. En este lugar, bueno, aquí está Viviana Díaz, que es una de las dirigentes históricas de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos,
Su papá finalmente desaparece acá. Siempre se pensó que había desaparecido en Villa Grimaldi, y mucha gente desaparece acá, se pensaba que había desaparecido en Villa Grimaldi. Como que incluso se cambia un poco la historia en ese sentido, al conocerse este lugar. Aquí desaparece una de las dirigencias del Partido Comunista, en ese sentido. Bueno, pero empiezan a exigir conocer más la verdad a partir de esto, que es un caso que se conoce por la prensa, a pesar de que había un juicio, y exigir de que el lugar se marque, se instale algún tipo de memorial. Algunas personas pedían que se expropiaran las casas y se transformara todo el lugar en un memorial, algo muy difícil, evidentemente, y se instala incluso en diferentes oportunidades obras incluso de este tamaño, que duraban nada. Las instalaban y al día siguiente alguien las sacaba. No duraban nada, digamos. Y se empieza a generar como una conflictividad en el barrio, que llega a un pic el año 2012, no sé si se acuerdan, pero ha pasado harto tiempo, pero el año 2012 fue el año 2011, ¿se acuerdan? El movimiento estudiantil provocó una gran efervescencia de movilización social en general, y para esas elecciones hubo varias alcaldías que cambiaron de signo. Y entre esas alcaldías que cambiaron de signo también fue la de La Reina, que tradicionalmente había sido de derecha, y bueno, sigue siendo hoy día de derecha, pero para esta elección, que fue en octubre, finalmente termina imponiéndose el candidato demócrata cristiano, pero también porque la derecha va con dos candidatos. Pero es un momento de mucha movilización social, y el movimiento por recuperar o por exigir construir un memorial, o en este caso era por hacer un memorial, incluso algunos que iban a expropiar las casas, estaba muy fuerte, y se hizo una caminata, una protesta, y varias personas tiraron pintura hacia adentro del condominio, y fue como muy violento. Y finalmente eso terminó significando que los vecinos de este mismo lugar, evidentemente, terminaron oponiéndose a cualquier idea de hacer un muro. Yo hice varias entrevistas, hice una etnografía, tratando de entender el conflicto, y finalmente, bueno, está cruzado evidentemente por la memoria de la dictadura, pero había gente de izquierda que finalmente me decía que el problema era que la gente quería vivir tranquila en el lugar, que no querían tener un memorial porque el memorial o cualquier elemento recordatorio iba a traer siempre la conflictividad, siempre iba a traer protestas, siempre iba a traer eventos conmemorativos, y que ella quería llegar a su casa y que quería llegar y estar tranquila. Entonces me contaba una persona de izquierda que había trabajado incluso en organizaciones de derechos humanos, me dijo que cuando supieron, y cuando fue esta cosa violenta, tratamos de vender, pero no resultó. Porque bueno, después de esta historia es difícil que alguien también quiera vivir en una casa que está ubicada sobre un lugar así. Algunos sabían, les daba lo mismo. Bueno. Entonces al final, bueno, había gente que no le importaba tanto, declaraba que no le importaba tanto el tema de que se instalara o no un memorial. Cuando gana el alcalde, y el alcalde Don Caster lleva adelante un proceso de instalación del memorial, y decide como una solución intermedia de instalarlo
a varias cuadras del lugar original, pero cerca de la Academia de Guerra, lo cual le da un simbolismo de todas formas a sus concursos públicos, para el diseño, etc. Y bueno, logra una gran concurrencia de autoridades porque la misma presidenta recientemente asumida es vecina del barrio, etc. Y el memorial hasta la fecha ha recibido bastante poca ataque. Este es un registro nomás que yo encontré en algún momento, ¿ya? En la medida que las conmemoraciones se desarrollan en el lugar de manera pacífica, sin mayor conflictividad, el lugar se ha podido mantener, digamos, sin que haya vecinos que pidan, ahora que hay un gobierno local de derecha, UDI, nadie ha pedido que lo saquen. Fue creado como igual muchos otros memoriales, pero la disputa en este caso refiere mucho menos al clivaje izquierda-derecha que a estos clivajes que yo les mostré antes, sobre todo el primero, que es más de clase, que es más nosotros en el barrio alto vivimos sin conflictividad, vivimos en lugares tranquilos, vivimos en lugares donde no hay protesta. Entonces, en este caso la memoria es asociada a la conflictividad. De todas formas, en este caso se logró, contrario census, se logró demostrar que no necesariamente un memorial va a traer conflicto. Así todo, el proceso de... hay vecinos que quieren construir otro memorial muy cerca de ahí, en un lugar que es el aeródromo de Tobalaba, del cual salieron helicópteros con personas que iban a ser lanzadas al mar, y ahí se hizo una consulta pública y se rechazó por amplia mayoría el memorial. Es decir, sigue esta característica que yo les mostraba de ser barrios donde no, o más bien donde sigue habiendo bastante rechazo a este tipo de lugares. Me voy a saltar porque ya voy en 40 minutos. Pero, bueno, como reflexión final, vivimos en una sociedad que está atravesada por este conflicto en torno a la memoria de la dictadura y el golpe, y eso se refleja en una conflictividad urbana en torno al cambio de nombres de calle, instalación de memoriales. Hay barrios en donde esto se expresa de una forma y en otros se expresa de otra. En el barrio alto en general se ha intentado no instalar este tipo de memoriales, y esto tiene que ver más con una identidad de clase, con una forma de hacer ciudad, donde las diferencias, donde el conflicto se mantiene, digamos, en el espacio privado. Pero la invitación y como la reflexión, pienso, considerando el nivel de conflictividad que estamos viviendo en el país, tiene que, pensando en el rol que tenemos como sociólogos, como ir pensando que los conflictos son parte. O sea, siguiendo la perspectiva de Chantal Mouffe y la perspectiva de democracia deliberativa, asumir que el conflicto es parte de la vida política y que algunas propuestas que invitan a pensar de que hay formas de llegar a consenso en torno a todo, no necesariamente son viables. De alguna forma hay ciertos aspectos de la vida social que se configuran en torno a identidades, donde se conforman comunidades, que es el caso de las memorias, terminan cristalizándose en comunidades donde van a haber dos posiciones, y no se trata de caer en un relativismo de que algunos van a defender el golpe y otros van a sancionar el golpe, pero
no se trata de eso, pero sí aprender a todos estando del lado de la democracia, todos estando al lado, digamos, de condenar la violación a los derechos humanos, evidentemente, poder aceptar memoriales, poder aceptar conmemoraciones, sin tener que tener la zona de pintura al otro, por ejemplo. Y menos cosas mucho más violentas. Entonces, esta invitación a las perspectivas agonistas de la democracia, pensando estas disputas como disputas entre adversarios más que disputas entre enemigos. Eso era lo que quería mostrarles. Carolina, dejamos un espacio de preguntas. Hola, gracias por la exposición. Una pregunta como simple, pero respecto del caso del memorial de los degollados en Valencia, ¿cuáles eran los argumentos de quienes se oponían? En el otro caso no podía entender, porque claro, se le van a expropiar la casa, algo bastante grande, digamos, pero si van a poner unas banquitas con nombres de personas fuera de mi casa, es súper difícil de entender que lleguen hasta la Corte Suprema. O sea, ¿qué argumento le das tú a un juez para eso? No sé si... Y se hace una conmemoración todos los 29 de marzo, donde generalmente se cierra la calle. Y se pone como escenario, y de alguna forma, bueno, los vecinos comentaban que se le bajaba el valor de la propiedad. Y yo entrevisté a un desarrollador inmobiliario que estaba vendiendo unos departamentos a cargo de una inmobiliaria que tenía un edificio al frente. Y me decía que la verdad es que en general, cuando habían como animitas o murales o como este tipo de elementos, ellos siempre se corrían de cualquier inversión inmobiliaria en lugares. Y que él apostaba a que el lugar que está al lado de ese edificio nunca se iba a poder vender. Porque se producen como rigideces. Por ejemplo, esa calle probablemente nunca se va a... Los Leones en esa parte va a ser mucho más difícil de ensanchar. La gente pensaba que no están, piensan que, bueno, la misma conmemoración, digamos, le tienen miedo, piensan en el día del combatiente, que van a rayar con un spray. No hay mucha racionalidad. Pero ese era el argumento fuerte, de que iba a bajar la propiedad, el valor de la propiedad. Iba a ser difícil de vender. Gracias por la presentación, Carolina. O sea, obviamente todo eso puede estar pasando, pero también hay como demografía política, ¿no? En relación a ese punto y en relación al punto sobre como esa lectura que tú haces de que el factor que estaría detrás de que el barrio sector oriente haya menos memoriales por clase social, como hábitos que quieren representar una forma una sociedad sin conflictos, sin dramas, ¿no es cierto? Y todo eso. Pero también está como la dimensión demográfica política, que ahí hay mucha gente derecha. Sí, es que ese es un punto que... Y por ahí también la memoria es un objeto de lucha política. Entonces, alguien de derecha, si tiene un edificio lleno de residentes de derecha, le van a decir, ¿quieren poner un memorial de derechos humanos al frente de su casa? No. ¿Por qué? Por posiciones políticas, por ideología, por lo que representa, porque sienten, me estoy imaginando, no sé, estoy acá como tirando ideas al aire, de que ese espacio ahora se va a izquierdizar